Bogotá, Plaza de Bolívar. Miércoles, 6 de noviembre de 1985. Son las 11:15 de la mañana, y el sol de noviembre golpea los adoquines de la plaza más importante del país. A pocos metros de la Casa de Nariño, a una cuadra del Congreso de la República, en el corazón institucional de Colombia, un camión revenía el separador metálico de la entrada del estacionamiento del Palacio de Justicia. Detrás de él, dos vehículos con hombres vestidos con camuflado militar. No son soldados, son guerrilleros del M-19. Y en los minutos siguientes, la sede de la justicia colombiana se convertirá en un campo de batalla que el país tardará décadas en procesar. El Palacio de Justicia albergaba esa mañana a cerca de 350 personas, magistrados de la Corte Suprema, consejeros de Estado, secretarios, empleados de cafetería, visitantes, gente común con apellidos de Bogotá, de Boyacá, de la costa atlántica. El magistrado Manuel Gaona Cruz leía en ese instante su ponencia sobre el tratado de extradición con Estados Unidos. En menos de media hora, los 35 guerrilleros del Comando Iván Marino Ospina habrán tomado el control total del edificio. Lo que nadie sabe todavía, ni los rehenes, ni los guerrilleros, ni el presidente Belisario Betancur en la Casa de Nariño, es que el Ejército Nacional ya no va a negociar, que los tanques van a entrar, que el fuego va a consumir 4 pisos, que 101 personas van a morir. Hoy, en Archivo Histórico Latino, abrimos los expedientes del Holocausto del Palacio de Justicia, para entender por qué 35 guerrilleros urbanos creyeron que podían tomar el Palacio de Justicia de Colombia y sobrevivir para contarlo. Hay que regresar más de 3 décadas antes, a un país que ya ardía. La Colombia de mediados del siglo XX fue marcada por la violencia, el periodo de guerra civil entre liberales y conservadores, que entre 1948 y 1958 dejó entre 200.000 y 300.000 muertos, buena parte de ellos campesinos del Tolima, de Boyacá, de los Llanos Orientales. El Pacto del Frente Nacional, firmado en 1958, repartió el poder entre los dos partidos por 16 años, alternándose la presidencia. Resolvió la guerra entre élites. No resolvió nada para el resto. En ese vacío de representación nació la guerrilla colombiana. Las FARC, fundadas en 1964 en las montañas del Caquetá por campesinos comunistas, liderados por Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo y Jacobo Arenas, eran una guerrilla de raíz agraria, de selvas y trochas, de comunidades del Sumapaz y el Putumayo. El ELN, fundado en 1964 desde Simacota, Santander, bebía del guevarismo y de la teología de la liberación. Pero el M-19 era una criatura distinta, diferente en su origen, diferente en su teatro de operaciones y diferente en su imaginación política. El movimiento 19 de abril nació del fraude electoral. En las elecciones del 19 de abril de 1970, el general Gustavo Rojas Pinilla, el candidato de los pobres urbanos, el hombre que los vendedores ambulantes de Bogotá y los obreros de Medellín sentían como suyo, fue derrotado de manera que muchos colombianos nunca creyeron legítima por Misael Pastrana Borrero. Esa noche, cuando las emisoras empezaron a dar los resultados dudosos, un grupo de jóvenes que venían del partido de Rojas y de las universidades de Bogotá decidieron que la vía electoral no funcionaba, que si la oligarquía robaba las elecciones, había que responderle con la imaginación y con las armas. El M-19 lo fundaron Jaime Bate Mancayón, un costeño de Ciénaga, Magdalena, carismático y teatral, nacido en la cultura del vallenato y el Caribe colombiano.
Carlos Toledo Plata, médico de origen humilde, y un puñado de jóvenes politizados que venían de las universidades y los barrios populares de Bogotá y Cali. No eran campesinos del Meta ni mineros del Chocó. Eran estudiantes de derecho, médicos, maestros. Su guerrilla sería urbana, simbólica, espectacular. Robarían la espada de Simón Bolívar del Museo del Quinto Centenario para declarar que solo cuando el pueblo recuperara su soberanía, la espada volvería a su vitrina. Se tomarían la embajada de la República Dominicana en Bogotá en 1980 y negociarían la salida de 18 diplomáticos con un circo mediático que los hizo conocidos en América Latina. Para 1985, el M-19 llevaba años en una guerra de desgaste contra el Estado colombiano. Su comandante histórico, Jaime Bateman, había muerto en un accidente aéreo en Panamá en abril de 1983. Lo reemplazó Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, León Gómez, el hijo de un almirante de la Armada Nacional nacido en Cartagena, era ya una figura central del mando. En enero de 1984, el M-19 había firmado con el gobierno de Betancur los Acuerdos de Corinto, un cese al fuego que parecía abrir una puerta hacia la paz. Pero la tregua duró menos de lo que tardó la tinta en secarse. En diciembre de 1984, la Operación Garfio del Ejército atacó el Campamento de la Libertad en Corinto, Cauca, donde Pizarro dirigió la resistencia durante semanas, en lo que se conocería como la Batalla de Yarumales, la batalla más prolongada de la guerra colombiana moderna. Para el M-19, el gobierno había traicionado la paz. Betancur decía que la guerrilla había provocado. Ninguno cedía. Y mientras los generales y los comandantes debatían quién tenía razón, los muertos se acumulaban. La Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre fue ideada por el guerrillero y abogado Alfonso Yaquín, y su diseño militar fue obra de Luis Otero Cifuentes, el mismo hombre que había planeado el robo de la espada de Bolívar y el asalto al Cantón Norte. El objetivo era simbólicamente devastador en su ambición: obligar al presidente Betancur a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para ser juzgado por el pueblo colombiano, con los magistrados como testigos y la guerrilla como fiscal. Era un golpe de teatro político a la escala más alta posible. El plan requería tomar el edificio más custodiado, en la plaza más vigilada, a metros del Palacio Presidencial. Y sin embargo, había algo que hacía el plan factible. La Policía Nacional había retirado la vigilancia especial del edificio apenas días antes, dejando en su lugar a empleados de una firma privada de seguridad. Los primeros en morir fueron Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, vigilantes rasos que no tenían nada que ver con el conflicto, acribillados antes de poder reaccionar. A las 11 de la mañana del 6 de noviembre, 7 guerrilleros entraron vestidos de civil, aprovechando la poca vigilancia. Entre ellos estaba Irma Franco Pineda, una guerrillera de 26 años conocida como Mariana. Se distribuyeron por las secretarías, la cafetería, el tercer piso. A las 11:15, el camión reventó la puerta del parqueadero. Los 28 guerrilleros restantes entraron disparando. En menos de media hora, el palacio era suyo. Los magistrados de la Corte Suprema, los consejeros de Estado, los empleados de cafetería, las secretarias, los visitantes accidentales, todos rehenes. 350 personas atrapadas entre las paredes de mármol y madera de un edificio que de repente olía a pólvora y a miedo. La reacción del ejército fue inmediata y demoledora. A partir de la 1 de la tarde, 8 vehículos blindados EE-09 Cascabel y Urutú rodearon el palacio. A las 1:55, un cascabel derribó la puerta principal.
Los tanques no esperaron ninguna orden de alto al fuego. No hubo negociación. El general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la 13ª Brigada, activó el Plan Tricolor 83. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega dirigía los blindados desde la Plaza de Bolívar, fumando, respondiendo a los periodistas con la seguridad de quien sabe que nadie va a cuestionarle nada esa tarde. Cuando una periodista le preguntó sobre los rehenes y el pedido de cese al fuego del presidente de la Corte Suprema, Plazas Vega respondió: «Si a mí me disparan, yo contesto el fuego». Adentro, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema y uno de los juristas más respetados del país, repetía lo que los sobrevivientes describirían después como la letanía. «No disparen, por favor, somos rehenes, soy el presidente de la Corte». Los rehenes enviaban papeles desde el tercer piso hacia las ventanas, tratando de que los soldados supieran que seguían vivos. Nadie respondía a los papeles. Los tanques seguían disparando. Reyes Echandía logró comunicarse por teléfono con el presidente del Congreso, Álvaro Villegas Moreno, y le suplicó que transmitiera el pedido de cese al fuego a Betancur. Villegas llevó el mensaje. Betancur respondió que no iba a negociar. «Por favor, que cese el fuego inmediatamente. Es de vida o muerte», dijo Reyes Echandía en una grabación que quedó para la historia. Nadie en el Palacio de Nariño le pasó el teléfono. Hacia las 5 de la tarde del 6 de noviembre, el primer incendio de proporciones mayores comenzó a consumir el cuarto piso. Su origen exacto nunca fue esclarecido. Los sobrevivientes recuerdan el calor insoportable, el humo negro que bajaba por las escaleras, el sonido de las vigas al quebrarse. La gente empezó a bajar del cuarto al tercer piso. Los guerrilleros y los rehenes juntos, mezclados, sin que nadie pudiera distinguir ya quién era quién desde afuera. A las 6 de la tarde, el tercer incendio, el más devastador, comenzó también en el cuarto piso y empezó a propagarse. El Palacio de Justicia ardía, y los tanques del ejército, según consta en grabaciones interceptadas de las comunicaciones militares de esa noche, recibían la instrucción de apurar a consolidar y acabar con todo. Entonces llegó el giro que nadie esperaba. La madrugada del 7 de noviembre, el comandante guerrillero Andrés Almarales, atrapado con decenas de rehenes en los baños del tercer piso, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los hechos. Ordenó que salieran primero las mujeres. Entre ellas, camufladas con las ropas de empleadas judiciales que habían muerto en el incendio, salieron Irma Franco Pineda y Clara Elena Enciso. Las dos guerrilleras alcanzaron a salir con vida del palacio. Las dos fueron llevadas a la casa del florero. Las dos desaparecieron. Nunca más se supo de ellas. El 7 de noviembre, a la 1:30 de la tarde, cámaras de televisión captaron a Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería, y a Cristina del Pilar Guarín, cajera, saliendo vivos del palacio con sus propios pies. Llevaban el uniforme de la cafetería. No eran guerrilleros, eran trabajadores. Fueron conducidos a la casa del florero y nunca regresaron a sus hogares. En total, 12 personas salieron vivas del palacio y entraron a la casa del florero. 7 de ellas jamás aparecieron. Durante décadas, sus familias golpearon puertas de fiscalías, de despachos judiciales, de organismos internacionales. Buscaron en los archivos del ejército, en las listas del hospital militar, en los registros del cementerio del sur de Bogotá, donde el juzgado 78 de instrucción penal militar ordenó enterrar 98 cadáveres en fosa común apenas 3 días después de los hechos. Al caer la noche del 7 de noviembre, el general Miguel Vega Uribe anunció que la operación había terminado. El Palacio de Justicia
era un cascarón quemado. 101 personas habían muerto. 11 magistrados de la Corte Suprema, guerrilleros, soldados, policías, empleados de cafetería, visitantes. 6.000 expedientes judiciales se habían consumido en el fuego. El presidente Betancourt se dirigió al país esa noche asumiendo, según sus palabras, la total responsabilidad de las decisiones. Pero la versión del gobierno y la versión de las familias de los desaparecidos nunca coincidieron en lo fundamental. La versión oficial sostuvo durante años que todos los muertos del Palacio de Justicia murieron dentro del edificio, en el fuego cruzado o en el incendio, que no hubo detenidos ilegales, que no hubo torturas, que lo que ocurrió fue una operación de rescate exitosa contra un grupo terrorista. El general Arias Cabrales recibió la Cruz de Boyacá, la más alta condecoración militar del país, semanas después de los hechos. Pero los videos no mentían. Las grabaciones de las comunicaciones militares tampoco. Y los testimonios de los sobrevivientes que declararon ante el Tribunal Especial de Instrucción, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión de la Verdad del Consejo de Estado, pintaban una historia diferente. Personas que salieron vivas del palacio fueron retenidas en la Casa del Florero no para recibir atención médica, sino para ser interrogadas por inteligencia militar. Algunas de esas personas nunca regresaron. Según consta en el informe de la Comisión de la Verdad del Consejo de Estado, presentado en 2010, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas murió de un disparo de gracia con arma calibre 9 milímetros, y su cadáver fue lavado antes de ser entregado a medicina legal. En 2019, la Corte Suprema de Justicia condenó al general Arias Cabrales a 35 años de prisión por los crímenes de la Retoma. En 2021, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 5 oficiales más a 40 años cada uno. Hay 2 maneras de leer el Holocausto del Palacio de Justicia. La primera, que fue una tragedia provocada por la irresponsabilidad del M-19 al desafiar al Estado en el corazón de su territorio simbólico, sin los medios para sostener la posición ni la posibilidad real de sobrevivir, arrastrando consigo a centenares de rehenes inocentes. Esta lectura es la que defendió durante décadas la versión oficial, y no es completamente errónea. El M-19 tomó una decisión militarmente suicida y políticamente desesperada que terminó en masacre. Exmilitantes como Oti Patiño y Vera Grave reconocieron ante la Comisión de la Verdad en 2020 que la toma fue una decisión errada. La segunda lectura es la que documenta en el informe de la Comisión de la Verdad, los fallos judiciales posteriores y el trabajo de investigadores como Alfredo Molano y Daniel Pecó, que el Estado colombiano respondió con una fuerza desproporcionada e ilegal, que el Ejército Nacional ignoró conscientemente los pedidos de cese al fuego de los propios magistrados rehenes, que las personas que salieron vivas fueron en algunos casos desaparecidas por agentes del Estado, y que la impunidad duró casi 3 décadas. Que lo que el Estado presentó como una victoria de la democracia ocultaba crímenes que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constituyeron una masacre. Ambas lecturas son verdaderas en partes, y ninguna alcanza sola para explicar lo que pasó en esas 28 horas. Lo que sí puede afirmarse sin ambigüedad es el impacto estratégico del evento. El Holocausto del Palacio de Justicia destruyó la posibilidad de una salida negociada en el corto plazo con el M-19. Pero también hizo algo más profundo y más duradero. Instaló en la memoria colectiva colombiana la certeza de que el Estado podía desaparecer a sus propios ciudadanos cuando lo considerara conveniente. Esa certeza
envenenó la confianza institucional durante décadas. Los falsos positivos de los años 90 y 2000 no surgieron de la nada. Surgieron de una doctrina contrainsurgente que ya en 1985 había demostrado que el fin justificaba cualquier medio. Para el M-19 específicamente, la derrota del Palacio tuvo una consecuencia paradójica. El grupo quedó militarmente diezmado y políticamente aislado. Pero la brutalidad de la retoma generó en sectores de la sociedad colombiana una simpatía que el M-19 nunca había logrado con las balas. En 1990, bajo el liderazgo de Carlos Pizarro León Gómez, el M-19 se desmovilizó y entregó sus armas al Estado. Pizarro fue asesinado meses después en un avión comercial. Pero el proceso que lideró, junto al presidente Virgilio Barco, abrió las puertas a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que produjo la constitución política que Colombia todavía tiene. La guerrilla más urbana, más teatral y más simbólica del conflicto colombiano terminó siendo el único grupo armado de izquierda que logró transformar su derrota militar en un legado político verificable. El Palacio de Justicia hoy es un edificio nuevo, reconstruido en el mismo lote de la Plaza de Bolívar, con la misma ubicación y una fachada que no guarda ninguna memoria visible de lo que ardió allí. No hay placa en la entrada principal que nombre a los 12 desaparecidos. No hay monumento en la plaza para los 11 magistrados. En los libros de texto escolares colombianos, el evento aparece mencionado en pocas líneas, sin los nombres de los desaparecidos ni la condena de los militares. El Centro Nacional de Memoria Histórica lo documenta en su informe Basta Ya, de 2013, y en decenas de archivos testimoniales. Pero en la memoria oficial del Estado colombiano, el holocausto del Palacio de Justicia sigue siendo incómodo, difícil de encuadrar en un relato de victoria o de derrota limpia. Las familias de los desaparecidos de la cafetería, los hijos de Carlos Rodríguez Vera, la hermana de Cristina del Pilar Guarín, llevan 40 años pidiendo respuestas que el Estado nunca ha dado completamente. En los acuerdos de La Habana de 2016, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad abrió una posibilidad de esclarecimiento que la JEP sigue trabajando hoy. La Colombia del Acuerdo de 2016 heredó ese expediente sin cerrar, esa deuda que el fuego de noviembre de 1985 dejó abierta sobre los adoquines de la Plaza de Bolívar, frente al edificio blanco que nunca olvidó, aunque finja que sí. Como el río Magdalena, que corre desde el Huila hasta el Mar Caribe atravesando toda la columna vertebral del país. Algunos ríos de la historia colombiana no se pueden represar. Se desvían, se ocultan bajo tierra, reaparecen en otro punto, pero no desaparecen. El holocausto del Palacio de Justicia es uno de esos ríos. ¿Crees que el ejército colombiano actuó de manera justificada al no ordenar el cese al fuego durante la retoma, dado el contexto político de 1985? ¿O esa decisión constituyó un crimen de Estado que debió juzgarse desde el primer día? Si este análisis te ha ayudado a entender mejor los puntos de inflexión de nuestra historia, no olvides suscribirte a Archivo Histórico Latino y compartir este video.